Como sabéis, las personas que estáis conectadas, o algunas de las personas que estáis conectadas, ya participasteis en el encuentro nacional que hicimos también online y nos encantó el formato, y ya os adelantamos que estábamos pensando en hacer algunas jornadas así online para que se pudiese conectar todo el mundo, tanto nuestras familias de la asociación como familias de otros países, también como cualquier persona que esté interesada en ampliar sus conocimientos sobre la enfermedad. Así que bueno, hoy es el día en el que inauguramos esas primeras jornadas online de piel de mariposa. Todas las sesiones se van a impartir por nuestro equipo especialista en epidermólisis bullosa, y hoy tenemos a Super Nati y a Super Álvaro, que son dos de nuestras enfermeras de Debra. Gracias, Álvaro y Nati, por inaugurar estas sesiones. En cuanto a las sesiones, va a haber 8 sesiones, que van a ser todos los jueves por la tarde, desde hoy hasta el 10 de junio. Y todas van a ser a través de la plataforma Zoom, y os mandaremos los enlaces, y por supuesto podéis enviar los enlaces a quienes queráis y a quienes sintáis que puedan estar interesados en estas sesiones. Las sesiones van a abordar temas tipo sanitarios, psicológicos, sociales, de investigación, y hay una sorpresa al final. Os adelantamos que el mes de febrero estará dedicado a enfermería, el mes de marzo al mes de la psicología, el mes de abril es para trabajo social, en mayo haremos una puesta al día del estado de investigación, contando con que nuestra responsable de investigación, Nuria, habrá vuelto de su baja maternal, con lo cual se inaugurará con... y finalizaremos en junio con una sesión que nos acercará a nuestras tiendas solidarias Piel de Mariposa. Bueno, hoy empezamos con una sesión, como imaginaréis, de plena actualidad, en la que las enfermeras Nati y Álvaro nos van a poner al día sobre el COVID y su relación con la EB. Tanto como hicimos, al igual que hicimos con el encuentro nacional, podéis mandar todas vuestras preguntas en el chat y daremos respuesta a las preguntas al final. Y bueno, creo que damos paso a Nati y a Álvaro. Para aquellas personas que no conozcáis, Nati es la que está con rizos y Álvaro, no sé si quieres saludar. Álvaro. Hola. Y venga, vamos a disfrutar aprendiendo. Perfecto, pues nada, empiezo yo. En primer lugar, bueno, pues muchísimas gracias a todo el mundo que está aquí, ¿no? Para mí hoy es muy emocionante, ¿no? Poder ser quien presenta junto con Álvaro, ¿no? Como sabéis, en otras ocasiones me ha tocado, bueno, pues hacer el papel que ha hecho Vanina de presentar a los ponentes, y la verdad que hoy, pues, para mí es un lujo poder estar con Álvaro compartiendo esta sesión con todos vosotros, y bueno, esperamos hacerlo bien. Cariño, os puedo asegurar que le hemos puesto mucho. Y nada, deciros que para explicaros lo que... ¿Sí, Vanina? No, iba a decir que si quieres, perdón, silenciarme, porque como estoy de conciliación laboral, está la peca y pegando gritos, y creo que de un momento a otro te va a molestar la Creo sesión. que tú te puedes silenciar tú misma si quieres, pero... Vale. Ah, claro, es verdad. Y bueno, eso, pues deciros que para lo que os vamos a contar hoy, ¿no? Nos hemos informado, nos hemos formado, Álvaro y yo, hemos investigado, hemos leído, hemos buscado mucha bibliografía, y bueno, todo siempre, por supuesto, pues en organismos oficiales, ¿no? Y en fuentes de información fiable, pues como pueden ser la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, la Agencia Española del Medicamento y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes y otras asociaciones y demás. ¿Vale? Igualmente, bueno, reiteraros que, como ya bien ha dicho Vanina, pues somos enfermeras y que es desde aquí, desde donde os vamos a poder explicar, ¿no? Cualquier pregunta, como ya ha dicho Vanina, la podéis hacer a través del chat y estaremos encantados de responderla, y bueno, lo que no sepamos, pues lo anotaremos para intentar hacer las averiguaciones pertinentes y os haremos llegar la respuesta, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más y paso ya a compartir mi presentación, ¿vale? No sé si... ¿Podéis verlo ya? Ahora, Nati. Vale, no sé por qué, ha empezado por la última. Voy a dejar un segundillo. Ahí va. Ahora. Perfecto. Vale, pues bueno, como decíamos, hoy tenemos una sesión de plena actualidad, que es contar un poquito el estado actual del COVID, la vacuna, la esterilización y otras cuestiones importantes en relación a la epidermólisis bullosa. Una primera introducción por ponernos un poco en contexto, aunque de sobra lo sabéis, de sobra conocéis lo que yo os voy a decir, pero bueno,
por empezar desde esta base. Como sabéis, pues la COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, ¿no? Conocido como SARS-CoV-2. Los síntomas más habituales, pues ya sabéis que son fiebre, tos seca y cansancio, y otros síntomas que también son frecuentes, que quizás un pelín a lo mejor menos en algunos casos, pero también están ahí, como son la pérdida del gusto, el olfato, congestión nasal, conjuntivitis, que como sabéis pues son los ojos rojitos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, náusea o vómito, diarrea, ciertas erupciones cutáneas, disnea, que es dificultad respiratoria, y confusión, entre otros. Como dato informativo, para que estemos un poco al tanto, ¿no?, de la situación, alrededor del 80% de las personas que padecen la enfermedad se recuperan en principio sin necesidad de recibir un tratamiento hospitalario, alrededor del 15% desarrollan una enfermedad grave y requieren oxígeno, y el 5% llegan a un estado crítico y precisan pues, de cuidados intensivos, ¿no? Además, como bien sabéis, las personas de más de 60 años y que padecen afecciones médicas subyacentes, como pueden ser pues, hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes, obesidad o cáncer, pues corren un mayor riesgo de presentar cuadros graves. Pero esto no quita que evidentemente cualquier persona de cualquier edad, incluso sin otras patologías, sin otras enfermedades asociadas de base, puedan también desarrollar esta complejidad, ¿no? Algunas personas que han padecido la COVID-19, tanto si han necesitado atención hospitalaria como si no, siguen experimentando síntomas, entre ellos fatiga, cansancio, diversos síntomas respiratorios y neurológicos durante un tiempo prolongado. Y desde la OMS están trabajando para llevar a cabo diversos estudios que vayan más allá de estudiar, valga la redundancia, el estadio inicial, agudo, ¿no?, de la enfermedad, con el fin de determinar el porcentaje de pacientes que sufren estos efectos a largo plazo, el tiempo que persisten y la razón por la que se producen, ¿no? Pues bueno, es una enfermedad nueva y vamos aprendiendo con ella. Toda esta información que yo os he contado ahora aquí muy brevemente está todo extraído de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Yo os animo también a quien tenga más curiosidad pues que pueda echar un vistazo porque hay muchísima más información, otras preguntas frecuentes y seguro que podéis resolver más dudas. Ahora, bueno, pues vamos a hablar de la vacuna, ¿no?, del tema de la seguridad, de la eficacia. Contaros en primer lugar que el proceso medio de desarrollo de una vacuna suele ser de unos 10-12 años, ¿vale? Entonces entiendo que la pregunta que no hemos hecho todo el mundo, yo creo, ¿por qué ha sido tan rápido para el COVID-19? Pues principalmente por 4 motivos. El primero de ellos es porque ha habido una inversión económica masiva, una inversión económica muy importante. Nos contaban, yo hace poquito estuve también en un seminario de COVID que daban desde ProPatients y nos contaban que por lo general se suelen invertir 2.000 millones de dólares para buscar alguna vacuna de alguna enfermedad, ¿no? Y en este caso, para el COVID-19, nos contaban que solo Estados Unidos ha invertido 17.000 millones de dólares. Entonces, bueno, pues os podéis imaginar, ¿no?, que al final, pues cuando hay más dinero, pues esto favorece que la producción de la vacuna y demás sea más ágil, ¿no? Nos contaban que en este caso, al tener mayor inversión económica, hay ciertos estudios que se están haciendo de la vacuna que en otras ocasiones se tiene que hacer primero uno, si ese no funciona pasamos al siguiente, si ese no al siguiente, y en este caso pues se han ido haciendo muchísimos estudios en paralelo, ¿no? Pues lo que ha permitido pues en este sentido avanzar un poquito más rápido. Y también pues sabemos que algo que ha favorecido pues esta inversión masiva es que se haya podido producir la vacuna con lo que se conoce como una producción a riesgo, ¿vale? Que luego os explicaré lo que significa. El segundo punto es en sí estar en plena pandemia, así viviendo ahora mismo el momento. Esto que ha facilitado que muchas personas voluntarias se hayan prestado a formar parte de los ensayos clínicos. Pues bueno, esto es un proceso que para otra vacuna puede durar en torno a un año aproximadamente, ¿no?, el reclutar a todos estos pacientes, a todas estas personas, y en este caso, con el tema de la pandemia, que había tantísima gente dispuesta a prestarse a estos ensayos clínicos, pues bueno, se ha recopilado a una cantidad muy elevada de pacientes en un proceso muy corto de tiempo, ¿no? Estamos hablando de meses escasos, un par de meses, incluso menos. Luego también el tercer punto es que ha habido un apoyo único por parte de los organismos reguladores, ¿no?
En este sentido, pues ha habido un pleno apoyo, el intercambio de datos ha sido muy fluido, ha habido un asesoramiento continuo y también, bueno, pues se han apostado por tener recursos adicionales que faciliten todo esto. Y luego, en cuarto lugar, está lo que se conoce como suerte biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, pues ha habido suerte de lo que estaban investigando, la vacuna, el tratamiento el ensayo clínico que se estaba llevando a cabo, ha llegado a buen puerto, ha sido realmente una solución. No, bueno, pues no hemos llegado al final y hemos dicho, no sirve. No, afortunadamente servía, ¿no? Entonces, simplemente dejar claro en este aspecto que no se han utilizado atajos, o sea que la vacuna, el proceso, ha sido un proceso completamente seguro, ¿vale? Y ahora aquí quizás lo podemos ver un poco mejor, ¿no? Cómo es el desarrollo de la vacuna, lo que os he ido contando. En la línea de arriba podéis ver situación habitual y abajo COVID-19. Entonces es una comparativa entre, pues eso, entre ambas situaciones. En la situación habitual, pues como os decía, la investigación clínica, ¿no? Esa parte previa donde se prueba la vacuna en diferentes personas voluntarias, bueno, pues tiene un reclutamiento de unos 14 meses, ¿no? Para reclutar normalmente a unas 3.000, 4.000 personas voluntarias. Si os fijáis en la línea de abajo, respecto al COVID, la investigación clínica ha sido mucho más rápida, se ha llevado a cabo de forma muchísimo más ágil y encima el volumen de personas voluntarias ha sido muchísimo más mayor, en torno a unos 40.000 personas, más de 40.000 personas han probado la vacuna. Luego, si seguimos, otro de los pasos que hemos comentado antes, aquí en la parte la situación habitual podemos ver la evaluación de la EMA es la Agencia Europea del Medicamento, bueno, pues un proceso que lleva de 3 a 6 meses más o menos. En el caso del COVID-19, pues fijaros, en un par de meses se ha agilizado y además lo interesante de esto es que se ha hecho previo a terminar la fase de investigación clínica, es decir, antes de terminar de probar la vacuna en el número de voluntarios que había, ya la EMA estaba evaluando continuamente para ver qué resultados se iban dando con las primeras personas que ya habían sido vacunadas hace más tiempo. Luego tenemos, dentro de la situación habitual, como os decía, a partir de los 20 meses, producción a gran escala, producción de la vacuna, ¿no? Porque puede llevar en torno a unos 12 meses. En la situación del COVID, pues aquí tenemos una producción a gran escala, lo que se conoce como producción a riesgo, que es lo que os he contado antes. ¿Qué significa esto? Que en este caso las farmacéuticas, ¿no? las empresas que se dedican a desarrollar la vacuna, a producirla, han podido hacer la vacuna sin saber, o sea, han hecho realmente muchas dosis de vacunas sin saber si luego esa vacuna se iba a poder administrar o no, pero como había una inversión importante detrás, pues la vacuna se ha hecho y luego finalmente, como afortunadamente ha habido una aprobación, pues ya por parte de los organismos reguladores que confirmaban que se podía utilizar esa vacuna porque era segura, ya teníamos muchísimas vacunas hechas, que eso en otras condiciones, cuando no hay una inversión económica detrás, pues no se puede hacer. En este caso, pues como os comento, puede ser gracias a esta inversión tan potente, ¿no? Que en el caso de que esa vacuna no hubiese servido, pues se hubiese desechado y ya está. Luego, en la parte superior, en la situación habitual, a partir de los 28 meses, ya se empieza lo que es la vacunación con garantías y la fase de farmacovigilancia, ¿no? Que son fases que van de la mano, paralelas. Pues simplemente cuando se empieza a inyectar la vacuna y se hace pues, un seguimiento muy cercano de todas las personas para ver si presentan efectos secundarios y demás. En el caso del COVID, bueno, pues como sabéis, en torno al año ya teníamos esa vacuna y ya se ha empezado a vacunar a todas las personas en función a, pues eso, a los grupos que se han determinado. Y la farmacovigilancia pues también se está haciendo muy de cerca, y más en este caso porque realmente, bueno, pues hay que hacerlo muy bien porque, bueno, es una vacuna pues eso, nueva, que tiene todas las seguridades, pero hay que hacer un buen seguimiento. Esto también, como podéis ver, está sacado de la Agencia Española del Medicamento, que también os animo, si tenéis más dudas y tal, a que podáis echar un vistacillo porque tiene muchísima documentación, incluso algunos vídeos donde se explica también muy bien. Lo explican seguro mejor que yo. Luego, una vez que ya tenemos la vacuna, ¿cuál es la estrategia de vacunación? Pues lo conocéis perfectamente. La primera etapa, hay 4 grupos. El primero que ya se ha finalizado prácticamente en todas las comunidades, residentes y personal sanitario, de centros de mayores, de residencia. Luego el segundo grupo, que aquí lo ponen como uno, pero está dividido en 2. Incluso creo que ha habido un cambio hoy, que han hecho otro subgrupo, pero bueno.
personal sanitario de primera línea, por un lado, que están pues, eso, atendiendo directamente en plantas donde hay pacientes ingresados con COVID, UCIs, servicios de urgencias y demás. Y luego personal sociosanitario, que no es de primera línea. Y en el último lugar, digamos, en la cuarta fase de esta primera etapa, pues tenemos a grandes dependientes no institucionalizados. Y luego tenemos la etapa 2, la etapa 3, que en la etapa 2, pues como ya sabemos, el primer grupo probablemente pues van a ser personas mayores de 80 años, y bueno, ya están un poco por definir porque igual esto va cambiando prácticamente a días y parece que también se van a incluir ahora otros profesionales, bueno, de servicios esenciales, como pueden ser pues a las fuerzas de seguridad del Estado, policías, bomberos y demás, y bueno, se está también un poco pues definido. Y en epidermolisis bullosa, ¿qué pasa, no? Un poco entiendo que esto es lo que más nos preocupa al final a nosotras. Cuando nos vacunamos, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, dentro de todas las personas que padecen epidermolisis bullosa, pues somos un grupo muy grande y muy diverso, entonces pues cada persona tendrá diferentes características y en función de eso pues van a pertenecer a uno de los grupos prioritarios que hemos mencionado o a otro. Por ejemplo, tenemos personas con EB, con piel de mariposa, que son personal sanitario de primera línea, por lo tanto ya han sido vacunadas. Que luego Álvaro nos contará un poquito más sobre esto. Después tenemos personas con epidermolisis bullosa mayores de 16 años y con dependencia concedida grado 3, así como sus cuidadores, que estos, ¿sabéis? Pues son el grupo que dentro de la primera fase se vacunan en último lugar, que de hecho, bueno, pues ya se está empezando con este grupo en varias comunidades autónomas. También dentro de este grupo resaltar que también aquellas personas que han solicitado el reconocimiento y aún no tienen la respuesta, y las que no, pero que médicamente está acreditado, también se vacunarán, ¿vale? Viene definido así tal cual en la estrategia de vacunación del Ministerio. Y luego, a nosotros, ¿no? A nuestro grupo quizás nos afecta las personas con EB menores de 16 años y con dependencia concedida grado 3, y sus cuidadores, en principio, no están incluidas en el grupo de vacunación prioritario que hemos hablado, ¿vale? Que hablábamos de la primera fase. ¿Por qué no? Porque las personas menores de 16 años no han sido personas voluntarias dentro de esta fase de preclínica de probar la vacuna que comentábamos, por lo tanto, en principio, no se va a administrar a menores de 16 años. En este caso, sí que, bueno, me gustaría comentar que nosotros estamos trabajando, bueno, estamos en contacto muy cercano con la POP, que es la plataforma de organizaciones de pacientes, y la POP a su vez están dentro del grupo de comunicación de la estrategia de vacunación. Y desde la POP sí que inciden, ¿no?, en la necesidad de elaborar información específica para personas con una patología en concreto. Han solicitado la vacunación para el grupo de personas con enfermedades crónicas de riesgo, ¿vale? Están intentando pues eso, recoger así las peticiones pues, de algunas asociaciones, y nosotras, pues desde Debra en nuestro caso, le hemos hecho varias preguntas, le hemos lanzado varias cuestiones que son las que ellas pues trasladan al ministerio, ¿no? Y en nuestro caso, pues eso, hemos preguntado varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, ha sido si se tendrían en cuenta dentro de este grupo prioritario de grandes dependientes no institucionalizados a las personas que son cuidadores o cuidadoras de menores de 16 años, ¿vale? Sabemos que a los menores en principio no, pero sí al menos que se tengan en cuenta pues, a sus cuidadores, ¿vale? Y el enlace que os pongo abajo es de la plataforma de pacientes, donde también podéis ver bueno, pues la información que ellos comparten, las notas de prensa que mandan al ministerio y demás, ¿vale? Así que yo, por mi parte, eso es todo más. Os dejo con Álvaro, voy a dejar de compartir. Sí, ahora. Y... Voy. A ver. Un segundito, que creo que estoy compartiendo. Sí, se ve. Vale. Y aquí a minimizar. Y bueno, yo un poco también... nada, Nati, muchas gracias por toda la explicación y yo voy a continuar con todo esto. Entonces, ¿qué experiencia? Yo voy a empezar hablando sobre qué experiencia tenemos ahora mismo en epidermolisis bullosa. Al final, lo que os voy a trasladar es la experiencia que vosotros nos contáis, ¿no? Día a día o que, bueno, por alguna llamada o lo que sea nos vais contando.
Así que os animo a que lo sigáis haciendo, porque al final todo eso lo que hace es que nosotros aprendamos, recabemos más información y quieras que no, es lo que consigamos al final. Este es el movimiento asociativo, ¿no? Cuantas más personas contribuyamos y compartamos la información y las experiencias, pues entre todas vamos aprendiendo, ¿no? Y bueno, lo primero, quiero empezar hablando sobre el tema de las pruebas diagnósticas. Nosotros ya, bueno, la pandemia empezó en marzo, ¿no? Todo el tema del confinamiento y tal, y desde ahí ya desde enfermería empezamos a hacer vídeos y, bueno, alguna información, intentamos trasladar información, pues bueno, lo que iba surgiendo, lo que iba apareciendo para intentar ir trasladando lo que íbamos conociendo de la enfermedad, ¿no? Hoy por hoy, bueno, las pruebas diagnósticas que hay ahora, antes costaba mucho más trabajo tenerlas y no había suficiente material y recursos, ¿no? Entonces, muchas veces nos llamáis pues comentándonos que tenéis, bueno, que habéis tenido algo, a lo mejor algún contacto estrecho con alguna persona que ha sido positiva a COVID y, bueno, desde vuestro centro de salud os están dando os piden el poder realizaros una prueba, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pruebas son las más eficaces y si esas pruebas nos pueden generar daño por tener piel de mariposa? Pues bueno, vamos a contar un poquito sin tener la evidencia suficiente, porque es verdad que no hay evidencia suficiente, pero sí que nos gustaría trasladar lo que vosotros nos vais contando al respecto, ¿no? Y bueno, en este sentido, las pruebas más fiables para saber si tenemos COVID o no tenemos COVID, son aquellas que se hacen a través del bastoncillo, ¿no? Las pruebas que se llaman PCR, o existen otras pruebas que también se hacen a través del bastoncillo, que son nasofaringias o orofaringias, es decir, a través de la nariz, que son las pruebas rápidas. La fiabilidad de los test rápidos, que esos son los que te lo dan en el mismo día, que también se hacen con un bastoncillo, dependerá si tenemos síntomas o no tenemos síntomas, ¿vale? Si tenemos síntomas, la fiabilidad de ese test es muy alto. Sin embargo, si no tenemos síntomas, la posibilidad de que nos salga un falso negativo pues puede ser más elevada, ¿no? De ahí que muchas veces cuando lo que somos contactos estrechos nos piden una PCR y eso tarda un tiempo en darnos los resultados, ¿no? Y al respecto, comentaros que, bueno, tenemos familias con distrófica recesiva y con otros tipos de epidermolisis que le han hecho este tipo de test y la verdad que hasta el momento no nos han contado ningún tipo de complicación mayor que la que le puede suceder a cualquier otra persona, porque es verdad que la prueba en sí es molesta. Pero no genera a priori lesiones, o al menos a nosotros hasta el momento nadie nos lo ha trasladado, por lo que si alguien que ha estado aquí se la ha hecho y ha tenido una experiencia diferente a la que estamos contando nosotros, por favor, cortárnoslo, porque así es la manera que podemos aprender. Aún así existen alternativas, ¿sabes? Porque nos preguntan algunas veces, bueno, ¿y no existe alguna alternativa? Pues bueno, existe la posibilidad, y así está descrito también y viene descrito en la Agencia Española del Medicamento, de realizar una prueba a través de la saliva, ¿vale? A través del esputo. Es echar en un recipiente nuestra saliva. Lo que pasa es que al respecto no existe evidencia suficiente de que ese tipo de prueba sea igual de eficaz, sea igual de fiable y nos den la fiabilidad de saber si somos positivos o no, que con respecto a las pruebas nasofaringes, ¿no? A través de la nariz. Luego viene muchas veces, bueno, en alguna ocasión también nos habéis trasladado he salido, tengo los síntomas y me han hecho la prueba y soy positivo a COVID, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de repercusión tiene esto? ¿Qué tipo de, bueno, va a generar alguna complicación diferente o algo? Pues estamos en las mismas. Al final todo esto se va conociendo, no tenemos la evidencia suficiente para deciros si sí o si no, pero sí que nos gustaría trasladar lo que hasta el momento vosotros mismos nos contáis, ¿no? En este caso, nosotros tenemos registrado unos 12, 14 casos que tengan piel de mariposa y que hayan presentado COVID, ¿vale? Que hayan sido positivos a COVID. Hasta el momento, de esos 12, 14 casos alrededor, ninguno de ellos ha necesitado ingresos salvo un caso, ¿vale? Sí que hemos tenido un caso, una persona que teniendo distrófica recesiva tuvo que ser ingresada, en este caso por síntomas respiratorios.
y en su caso, bueno, estuvo un tiempo ingresada, fue en la primera ola, en el primer confinamiento. Y bueno, por suerte todo evolucionó muy bien, estuvo pocos días ingresado y todo ha ido bien. Justamente hemos hecho un seguimiento también de estos casos y en esta persona sí que nos comenta que se le ha quedado cierto cansancio, ¿vale? Pero por lo demás, nada más. Al respecto también deciros que al final esto, bueno, son casos individuales, de aquí no se puede sacar algo general y que a priori ninguna familia hasta el momento nos ha contado que el tener COVID o no haya generado pues complicaciones específicas en su enfermedad, ¿no? Pues a nivel de heridas, un brote mayor de ampollas o algo específico relacionado con eso, en principio hasta el momento ninguna familia nos lo habéis comentado. Y luego está la otra pregunta, ¿no? Y la que ahora mismo también está de más actualidad es sobre el tema de la vacunación, ¿no? Bueno, ¿qué ha sucedido al respecto? Pues bueno, conocemos dos personas, que creo que alguna de ellas está por aquí hoy, que se han vacunado ya del COVID porque precisamente son profesionales sanitarios, ¿no? Y que nosotros sepamos y lo que nos han trasladado al respecto es que bueno, las complicaciones son los efectos secundarios que nos describen cualquier otra persona y que vienen descritos en los documentos. De hecho, si queréis conocer más sobre los efectos secundarios de estos medicamentos, la Agencia Española del Medicamento vienen las 3 vacunas actualmente y viene el prospecto donde puedes encontrar toda la información actualizada al respecto, ¿vale? Y bueno, ¿qué sabemos al respecto, no? ¿Qué vamos a tratar? Yo ahora quiero un poco centrarme en esta parte de vacunas, en esto que está ahora mismo, pues bueno, tan de actualidad, ¿no? Y esto es justamente una infografía, una imagen que también nos hemos descargado de la Agencia Española del Medicamento, donde se especifica que ya la Unión Europea, pues bueno, compró 2.265 millones de dosis, ¿no? Para que, o sea, esas ya están garantizadas, ¿no? Pero bueno, yo me voy a centrar en las 3 vacunas que actualmente se están administrando, ¿vale? Que son, la de BioNTech Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca, que a lo mejor también la habéis conocido como la de Oxford. Y bueno, yo aquí en esta pequeña tabla he intentado hacer un resumen general y eso, si me equivoco en algo o la información que creáis, bueno, si alguien tiene una información diferente o lo que sea, por favor, compartimos y lo trasladamos y si tenemos alguna duda y yo no la sé responder, pues por supuesto intentamos encontrar la respuesta, ¿vale? Pero bueno, he intentado en esta tabla hacer un resumen básico sobre las diferencias y las semejanzas entre las 3 vacunas, ¿vale? En primer lugar, la tecnología. ¿Vale? La tecnología que se ha empleado en estas 3 vacunas, en 2 de ellas es la misma. En el caso de Pfizer y de Moderna, se ha utilizado una tecnología que se llama ARN mensajero, ¿vale? Esta es una tecnología que en vacunas es novedosa, ¿vale? Es la primera vez que se utiliza en vacunas, pero esta tecnología ya se lleva utilizando en seres humanos desde el 2013, es decir, una tecnología que ya se ha utilizado para otros tipos de tratamientos y se ha visto y hay evidencia suficiente de que es fiable y de que, por supuesto, no es perjudicial, ¿no? En el caso de AstraZeneca, ellos han utilizado otro tipo de tecnología. En este caso, han utilizado un vector viral, que es un adenovirus de chimpancé. Esta tecnología no es tan novedosa como la de ARN mensajero y sí que hay algunas vacunas que han utilizado esta tecnología previamente, como por ejemplo la del ébola, donde se han utilizado adenovirus en ese caso de seres humanos. El número de dosis en los 3 laboratorios es la misma, son 2 dosis, ¿no? Luego explicaremos también, bueno, qué es lo que repercute que sea una dosis, 2 dosis o de qué depende, ¿no? Luego el intervalo entre la primera dosis y la segunda dosis, pues bueno, aquí viene descrito que la de Pfizer está entre 19 y 42 días, aunque normalmente la frecuencia que se hace entre la primera y la segunda dosis es de 21 días. La de Moderna está hecha para 28 días y la de AstraZeneca pues se plantea que entre 21 días y 12 semanas, ¿vale? ¿Cuándo se consigue la inmunidad máxima? Es decir, ¿cuándo tenemos la cantidad mayor de anticuerpos, ¿no? Pues a priori en la de Pfizer se consigue 7 días después de la segunda dosis,
En la de Moderna ya sería a los 14 días después de la segunda dosis y la de AstraZeneca está todavía en estudio, ¿vale? O yo por lo menos todavía no tengo esa confirmación o no la he encontrado. La eficacia, pues la de Pfizer y la de Moderna, si os dais cuenta, es una eficacia muy parecida y la de AstraZeneca todavía se encuentra en estudio. Se plantea que entre 62 y 90%, ¿no? De aquí también que barajaban que a lo mejor la de AstraZeneca en España estaba barajando el gobierno si aplicarlo a personas menores de 55 años y otro tipo de condiciones. La verdad que esto, como están cambiando un poco en el día a día, tampoco queríamos dar toda la información porque lo van cambiando día a día. Y luego la edad indicada para utilizarla, la de Pfizer se plantea de 16 años en adelante, ¿vale? Sin límite máximo de edad. Aquí los ensayos clínicos que hicieron en Pfizer fueron en personas a partir de los 16 años. La de Moderna es a partir de los 18 y también sin límite de edad, y al igual que la de AstraZeneca. Y luego el almacenamiento de estas vacunas, pues depende, ¿no? La de Pfizer tiene que estar conservada en menos 70 grados. Si no se conserva a esas temperaturas, pues puede provocar defectos y que la vacuna no funcione de la manera correcta. La de Moderna es a menos 20 grados y la de AstraZeneca entre los 2 y los 8 grados. Al final todo esto influye también en el modo de conservación, al final influye muchísimo en la parte económica, ¿no? En los costes y en el cuánto nos va a costar una vacuna u otra. Y bueno, ¿qué posibles efectos adversos? Yo aquí he intentado hacer un resumen precisamente de todo lo que venía en la parte de, bueno, eso, venía en la Agencia Española de Medicamentos, pero aún así en cada prospecto varía un poco, aunque son muy similares. Al final, los principales efectos secundarios que podemos encontrar, el principal es el efecto local, ¿no? Un dolor en el lugar de la inyección. Es un dolor que va de leve a moderado en el 99% de los casos, ¿vale? También puede sentirse cansado, mareado, incluso tener febrícula, ¿no? No llegar a tener fiebre alta, pero sí tener destemplanza, ¿no? Pero estos síntomas en los primeros 24, 48 horas de haberse aplicado la dosis desaparece, ¿vale? Y a priori, pues incluso el tratamiento habitual, pues con paracetamol, ibuprofeno y otro tipo de tratamientos habituales para este tipo de sintomatología hace que mejore, ¿vale? Efectos ya menos frecuentes y que también se puede plantear, pues bueno, aumento del tamaño del ganglio linfático, disminución del apetito, somnolencia, insomnio, pero ya os digo que eso depende. Es verdad que es a partir de la segunda dosis donde se encuentra, ¿no? En la segunda dosis donde normalmente nos encontramos el mayor número de este tipo de síntomas, ¿vale? No tanto en la primaria. Y bueno, aquí hemos querido plasmar preguntas que nos surgen a todos, vamos, y entre ellos a mí. O sea, yo aquí he plasmado preguntas que incluso no he conseguido encontrar una respuesta clara o por lo menos una respuesta contrastada y con evidencia suficiente para poder trasladarla, ¿no? Pero aún así la he querido plantear porque creo que me parece interesante, ¿no? Y al final estamos aquí también por eso, ¿no? Por poder compartir, ¿no? Entonces, ¿por qué la diferencia de precios entre unas vacunas y otras? Pues lo que hablábamos. Al final no es lo mismo utilizar una tecnología novedosa donde implica también mayor riesgo, mayores características. La de ARN mensajero es una vacuna que se hace completamente y se sintetiza completamente en el laboratorio. Entonces, todo eso influye, al igual que, por ejemplo, el tema de la conservación. No es lo mismo necesitar una vacuna a menos 70 grados que a lo mejor la de AstraZeneca, que con 2-8 grados se puede conservar perfectamente. ¿Y por qué se requiere 2 dosis, no? 2 dosis en estos casos. A lo mejor en otras vacunas, que todavía hay muchísimas vacunas en estudio que pueden salir, a lo mejor las dosis cambian. Pues bueno, esto nos lo va a decir el número de anticuerpos que generemos, ¿no? Al final necesitamos en nuestro organismo fabricar los anticuerpos suficientes para poder combatir en el caso de que nos surja, o sea, de que entremos en contacto con la infección, con el virus, poder combatirla, ¿no? Y no generar la enfermedad. Entonces, ya no solo es el número de anticuerpos que se generen, sino también la prolongación, el tiempo que podamos tener esos anticuerpos, ¿no? Y que no desaparezcan. Por eso, en este caso, son 2 dosis, ¿no?
Y luego hay otra pregunta habitual, ¿no? Que es, bueno, ¿y la vacuna evita la infección? O sea, si yo ya estoy vacunado, yo ya me puedo quedar tranquilo. Entonces, la vacuna en este sentido no consigue la esterilidad, ¿vale? O sea, no conseguimos, si estamos en contacto con el virus, nos podemos infectar. Ojo, que nos podamos infectar no significa que vayamos a tener la enfermedad, ¿vale? Sino que a lo mejor tenemos una carga vírica muy pequeña, que esa carga vírica la podemos transmitir, ¿vale? Eso no significa que vayamos a tener la enfermedad. Estamos inmunizados, nuestros anticuerpos van a combatir la infección, pero no hay suficiente evidencia para decir que no se pueda transmitir, ¿vale? De ahí la importancia de seguir vacunados o no vacunados, seguir con las mismas medidas de prevención que llevamos haciendo hasta el momento. Higiene de manos, mascarilla, distancia social, todo lo que ya sabemos y todo lo que hay que hacer. Y bueno, aquí hay otra pregunta, ¿no? Y justo esta es una pregunta que yo mismo, por situaciones familiares cercanas y tal, no sé, y lo que he leído, pues incluso hasta no contrasta. O sea, que justamente, pues bueno, lo quería transmitir porque bueno, hay que saberlo, ¿no? Dice, si he tenido COVID, ¿me debo de vacunar igualmente? ¿Existen mayores efectos secundarios o riesgos? Pues bueno, con respecto a la pregunta de si existen mayores efectos secundarios o riesgos si he tenido COVID y luego me vacunan, comentaros al respecto que justamente en los ensayos clínicos que se han hecho en estas vacunas han participado, entre otras personas, bueno, muchas personas o algunas que habían tenido el COVID previamente, ¿no? Y no se ha visto en ningún momento ningún efecto de secundario mayor ni algún otro tipo de riesgo o complicación mayor, ¿vale? O sea, que en ese sentido sí que ya en esos propios ensayos clínicos ya se han estudiado a personas que han tenido COVID previamente, ¿no? El tema de si me debo vacunar igualmente, pues precisamente en el documento, en la Agencia Española del Medicamento, sí que plantean que a partir de los 90 días de haber pasado la enfermedad, es necesario vacunarse, sobre todo también por el tema de que a lo mejor por la enfermedad a nivel natural podamos o no podamos haber generado esos anticuerpos. Sin embargo, justamente me ha llegado información de casos que no ha sido así, que justamente le están haciendo a la persona una serología, ¿vale? Para averiguar si una serología es una prueba en sangre para averiguar si se ha generado anticuerpos o no y de esa manera valorar si se vacuna o no se vacuna, porque esta persona es candidata de vacunación, ¿no? En este caso un caso personal, ¿no? que conozco. Con lo cual, una cosa es lo que pueda venir descrito o lo que hayamos visto en los protocolos y otra cosa a lo mejor es lo que luego suceda o a lo mejor esos protocolos en diferentes comunidades autónomas o zonas puede ser diferente, ¿vale? No tenemos toda la información, incluso esta información al final va cambiando y va evolucionando, igual que lo que ha comentado Nati de las fases, ¿no? Y de las personas candidatas. En este sentido, os trasladamos un poco lo que sabemos y también con la mayor honestidad posible. Y luego también hay otra pregunta que es ¿cuánto durará el efecto de la protección de la vacuna? Pues bueno, esto hoy por hoy no se sabe, porque al final aquí estamos viendo que la información la estamos recabando sobre la marcha, ¿no? Estamos recogiendo todos los datos que se van actualizando en el momento, ¿no? Sí que es verdad que sí que se sabe que se han hecho algunos estudios donde se ha visto que las personas que han padecido COVID la inmunidad hasta en torno a los 6 meses, ¿vale? Y luego también hay otras preguntas que nos pueden surgir, ¿no? Sobre, ¿nos protegerán sobre las nuevas cepas que están apareciendo? Pues bueno, aquí tampoco tenemos una respuesta súper clara, o al menos yo no la he encontrado en documentos oficiales, ¿vale? Esto es como todo, al final, pues bueno, investigando, escuchando a personas, leyendo artículos, pero no tenemos una información lo suficientemente contrastada para trasladarlo. En principio es que sí, pero la evidencia no se sabe, ¿no? Y yo tampoco me siento con el suficiente conocimiento de trasladar una respuesta adecuada al respecto, ¿vale? Y creo que después de esta última pregunta solo nos queda daros las gracias por estar aquí a estas horas, siguiéndonos y de verdad que es todo un placer y sobre todo compartiendo, que es de lo que se trata, ¿no? Ay, quiero dejar de compartir pantalla, pero no sé cómo ahora mismo aquí. Perdón.
Hola, pues yo creo que voy a pasar a las preguntas. ¿Os parece bien? Genial. Pues una de las preguntas es si se ha hecho algún estudio en pacientes con piel de mariposa, con contraindicaciones para la vacuna, y si se sabe si hay alguna investigación en una vacuna tradicional con el virus inactivo, como las de toda la vida, no genético como las disponibles de momento. Pues yo, ante la primera pregunta de si ha habido ensayos en Epidermolysis bullosa específicos con el COVID, que nosotros conozcamos, no. Hemos estado igual siguiendo páginas de Debra Internacional, de IBICLINER al respecto, y toda la documentación que viene, la verdad es que documentación básica, sobre todo en la parte de medidas preventivas, pero a nivel de vacunación no hemos encontrado ninguna información más allá de la más básica y sobre técnicas, ¿no?, al aplicar la vacuna y ese tipo de cosas, pero no, yo por lo menos no conozco que hoy por hoy haya ningún estudio, ningún ensayo en sí sobre esto. Y ante tu segunda pregunta, la verdad que ahí nos pillas, o sea, a mí por lo menos, pues mira, Nuria creo que tiene respuesta y hay una pregunta más, así que Nuria, ¿quieres...? Sí. ¿Ahora se me oye? Ahora. Claro. Vale. Hola. Pues para esta pregunta, la verdad es que sí, hay pocos grupos. Ahora mismo hay muchísimas vacunas en desarrollo, hay muchos grupos de investigación haciendo muchos tipos de vacunas distintos del rango de hasta 100 grupos, ¿vale? O sea, muchos grupos. La mayor parte de ellos por eso se están centrando. Pues una cuarta parte, 25 grupos más o menos, están centrados en vacunas de ARN o ADN, a otras vacunas que solo son de proteína, y es verdad que hay muy poquitos, unos 5 o 7 grupos que están desarrollando una vacuna de las tradicionales, ¿no? De las de que se coge el virus, se inactiva, inactivar quiere decir se hierve un poco, o se pone con algún agente que descompone un poquito del virus y entonces se inyecta, que esto es lo típico, como se inventaron las vacunas, ¿no?, antaño. Entonces, es verdad que ha habido como un poco de preocupación, sobre todo con estas vacunas nuevas, ¿no?, de ARN y ADN, por el hecho, ¿no?, de ser genéticas y pueden modificar nuestro material genético. Esto, sobre todo, quedar súper claro que las vacunas que se están haciendo ahora mismo y las que se están inyectando ya, las de Pfizer y las de Moderna, las que son de ARN, no se integran en nuestro ADN, no modifican nuestro ADN, ¿vale? O sea, al ser ARN, esto entra dentro de la célula, pero no se integra, no entra dentro del núcleo, ¿vale? O sea, la célula, todas nuestras células tienen su membrana así y dentro el núcleo donde está nuestro material genético. Entran la primera membrana, pero la segunda no la traspasan. Y pensad que el ARN, así como el ADN, nuestro material genético, es muy resistente y se puede, o sea, tiene una durabilidad muy alta. El ARN, nosotros mismos, todo nuestro cuerpo está hecho para destruir ARNs. De hecho, lo difícil de esta vacuna es que no se destruya. O sea, ya se pone mucha cantidad de ARN en esta vacuna del virus para hacer anticuerpos, porque nuestro propio organismo ya tiene mecanismos para destruir este ARN. Nuestra piel está llena de unos compuestos que destruyen el ARN, dentro de la célula también. Entonces, es muy segura porque realmente traspasa la primera barrera, utiliza la maquinaria de la célula para hacer los anticuerpos, pero ya está, no se integra. No es una vacuna genética en cuanto a que se vaya a incorporar en nuestro material genético, para nada. Claro, de hecho lo que hace es, o sea, al final este ARN mensajero lo que hace precisamente es darle la información a nuestras células para crear lo que se crea. No es el virus en sí, lo que se crea es la proteína del virus que hace que entre en la célula. No vas a crear nunca el virus. Entonces,
Exacto. Simplemente con esa proteína que hace es como si fuera la cápsula del virus, ¿vale? O sea, es como si fuera el virus vacío, ¿no? Entonces, simplemente esa proteína nuestro organismo lo identifica y ya, pues, si entra el virus, ya sí que directamente lo combate, ¿no? Porque es la proteína S que se llama. O sea, que al final no te está inyectando el virus, te está inyectando simplemente la envoltura, más o menos, ¿no? O sea, ni la envoltura. Esto sería, sí, o sea, que esto es otro mecanismo, otra manera que se está haciendo la vacuna, es precisamente esto, las de proteína, que se dicen, es coger proteínas solo de la envuelta e inyectarlas directamente a las personas para que también desarrollen una respuesta inmune y se hagan anticuerpos contra eso, ¿vale? Lo del ARN es poner como el paso previo. Yo solo te pongo, en vez de todo el virus, te pongo un trocito de la información que tú necesitas para hacer las proteínas del virus. O sea, nunca vas a desarrollar la enfermedad, nunca te vas a infectar, no tienes el virus, solo tienes un trocito de cómo hacer esa parte de la envoltura del virus, de manera que tú en vez de, o sea, vas a tener como trocitos de virus y tu cuerpo los va a reconocer y va a hacer anticuerpos. Pero la preocupación que mucha gente, ¿no? y que llega y que ves, ¿no? A las personas de, como estamos hablando, de que estamos introduciendo material genético, ¿no? Porque el ARN al final es un paso después del ADN, pues la gente le crea como preocupación, ¿no? Pero realmente no se puede integrar y lo que va a utilizar es como la maquinaria que tiene la célula para hacer proteínas, que todo el rato está haciendo proteínas de todo tipo para esa célula, pues cómo utiliza ese trocito para hacer proteínas del virus y como obviamente el cuerpo dice, ostras, esto no es mío, esto yo no lo identifico como ninguna cosa que yo estoy haciendo para sobrevivir yo como célula, pum, pues hago un anticuerpo contra eso y hago memoria de manera que si me vuelvo o si entro en contacto con el virus porque me infecto, o bien me ponen otra vez un recordatorio, ¿no? La segunda dosis, voy a hacer aún una respuesta mayor, por eso normalmente la segunda dosis da un poco de síntoma, ¿vale? Y de esta manera tengo aún más anticuerpos y además anticuerpos de memoria para que si vuelvo a estar en contacto, yo ya estoy preparado. Gracias, Nuria. Tenemos 3 preguntitas más. En el caso de ser grado 2 de dependencia, ¿pertenecemos al grupo de vacunación de grandes dependientes? En este caso no, como ya he comentado antes, el grupo, o sea, en la primera fase de vacunación, el cuarto grupo son grandes dependientes con el grado 3 reconocido por la ley de dependencia, grado 3, que de hecho en la asociación, en las personas asociadas, son poquitas las personas que tienen un grado 3, son un porcentaje pequeñito, ¿no? La mayoría pues tienen un grado 1, grado 2, que ahí las compis de trabajo social nos podrían dar el dato más exacto en otro momento, porque ahora tampoco, pero dentro de la piel de mariposa el grado 3 no es el más frecuente y los otros no entran ahora mismo, actualmente no. Es lo que comentaba antes, que sí que desde la POP están un poco presionando para que entren otras enfermedades crónicas y bueno, no sabemos cómo se evaluará o cómo lo harán, pero bueno, quizás en ese caso sí que incluyan a lo mejor a dependientes grado 2, no, eso no lo sabemos, pero actualmente solo grado 3 y sus cuidadores mayores de 16 años. Gracias. Otra preguntita, ¿se conocen los efectos secuenciales de la piel en la piel de mariposa y en concreto en las mucosas? ¿Qué sucede si cuando se tiene que poner la segunda dosis tienes el COVID? Son 2 preguntas, si queréis empezar con... Si se conoce. Entiendo que efectos secuenciales hace referencia a secundarios, ¿no? Creo que sí. Sí, vale. Se conocen los efectos secundarios de la piel y en concreto las mucosas. Pues lo que sabemos al respecto hasta el momento, Susana, es que no ha habido una complicación mayor. Que sepamos a nivel de lesiones o de afectación y eso, por lo menos hasta el momento ninguna familia nos lo ha trasladado. Pero esto es como todo, son pocos casos y hay que ser prudentes. Nosotros aquí ahora mismo justamente lo que estamos haciendo es compartir la información que hasta el momento nos habéis trasladado, que nosotros hemos ido haciendo seguimiento cuando nos hemos enterado de algún caso, ¿no? Y ver cómo ha sido la situación, por eso, por conocer un poquito más.
no lo podemos garantizar, pero hasta el momento que sepamos, nadie nos ha contado que la epidemiosis bullosa, la enfermedad, haya generado pues algún brote mayor de ampolla ni a nivel interno ni externo, ni nada al respecto. Que sepamos. Sí, es verdad que de forma, perdón Álvaro, de forma general, dentro de las complicaciones asociadas a la enfermedad del COVID-19, sí que hay algunas manifestaciones cutáneas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, está descrito la urticaria, ¿no? Entre otras manifestaciones leves por lo general, pero bueno, que le pueden ocurrir a cualquier persona que padezca el COVID. De hecho, se ha hecho un estudio, ¿no? A nivel de, pues eso, de las diferentes sociedades dermatológicas en los diferentes países y concluyen un poco eso, que sí que hay representación, o sea, manifestaciones dermatológicas, pero en cualquier paciente, ¿eh? Que padezca COVID. Gracias. La segunda pregunta era, ¿qué sucede si cuando una persona se tiene que poner la segunda dosis se tiene el COVID? Claro, esta es una buena pregunta. Yo entiendo que si te has puesto la primera dosis, a priori ya estás inmunizado para poder combatir la enfermedad, aunque no tengas una carga de anticuerpos lo suficientemente, bueno, eso, el pico de anticuerpos más alto, ¿no? O sea, que a priori tendrías que estar inmunizado en teoría, que sepamos. Si por lo que sea no fuera así, y en el caso hipotético que sea, yo entiendo que eso hay que analizarlo muy bien, hablarlo con los especialistas, y yo ahí no puedo darte una información segura. Yo te voy a hablar ahora mismo un poco por lógica y por sentido común, pero si tienes el COVID en ese momento, entiendo que ahora mismo ya la vacuna no te serviría ponerla, pero claro, no sé si estoy diciendo una barbaridad o no, ¿sabes? Un poco estoy hablando desde el desconocimiento, sinceramente. No sé, Nuria, si tú aquí puedes añadir algo. ¿Te da un... Ahora, vale, qué lío. Justamente hablaba de esto hoy con mi pareja, que es inmunólogo, me decía que referente a la duda que tú ponías también sobre la mesa, Álvaro, de lo de si ya has pasado el COVID, ¿no? Previamente, si te vacunan, como decía Álvaro, todo esto son situaciones que se van a dar, o sea, todo esto va a pasar. Y sí que es verdad que cada vez, en el caso de que ya hayas pasado el COVID, si te van a vacunar o no, en principio se está llegando un poco a la conclusión de que solamente solo te van a poner como una dosis. Es como si haber pasado el COVID ya fuera como tu primera dosis, ¿no? Pues una segunda dosis seguramente sí que se pondrá, por lo que decía Álvaro, de asegurarse de que tienes o sea, de que hagas anticuerpos. Porque pasa que mucha gente pasa el COVID de manera muy, muy leve, teniendo algún síntoma, pero muy leve, y realmente los anticuerpos que crea no son suficientes como para que no lo vuelvas a coger y a desarrollar síntomas, ¿no? Entonces, en el caso al revés, ¿no? Como plantean aquí, yo creo que es lo que dice Álvaro, que pues o bien o no te la pondrán o bien se esperarán igualmente pues esos 90 días, ¿no? Esos 3 meses, y vamos a ver, porque es verdad que siempre habrá un número de gente que no hará anticuerpos aunque le vacunen. Y esto va a pasar. Y claro, lo que será complicado, porque la titulación de anticuerpos, ¿no? Mirar a ver cuántos anticuerpos tienes, esto no se puede hacer a todo el mundo, a toda la población, ¿no? De si funciona o no. Entonces, lo que decía Álvaro, durante un cierto tiempo, aún así, tendremos que seguir usando toda la protección que ya estamos haciendo ahora, ¿no? Distancia social, la mascarilla, lavado de manos, porque aún así, hasta que no todo el mundo esté medio vacunado, se vaya, ¿no? Bajando el número de virus corriendo, no podremos empezar a relajarnos, justamente porque necesitamos esta inmunidad de grupo para que la gente, uno, o que no se ha podido vacunar, ¿no? Los que decía Nati que o tardarán mucho o que de hecho no están ni dentro del grupo, o hasta la gente que no haya desarrollado anticuerpos porque no porque no los desarrollan. Esto pasa. Yo, de hecho, la vacuna de la hepatitis B me la han pinchado como 5 o 6 veces y me duran los anticuerpos 6 meses. Y esto no sé por qué. Y con otras vacunas sí que me funcionan. Pues no, pasará que alguien no haga anticuerpos. Entonces, por eso es importante, ¿no? Lo de la vacunación así en comunidad, para que así la gente que esté débil o que no haga anticuerpos esté también protegida. Gracias, Nuria. Tenemos 3 preguntas más.
¿Qué vacuna es la más indicada en piel de mariposa y en piel de mariposa con lupus? Es una pregunta... Sí, ya es difícil saber Os con de digo piel de las dos mariposa, juntas. incluir el lupus neu, ya eso es de cum laude. Hombre, aquí es lo que estamos hablando. Nosotros solo conocemos a 2 personas que se hayan vacunado. La verdad que no sé ni, además he visto ahí en los comentarios, ¿no? Que Irene ha dicho, yo me he vacunado, a ti, tú eras una de esas 2, Irene, ¿no? O sea, que te teníamos ya fichada. Y claro, yo, o sea, en lo que hablamos a grandes rasgos es, pues eso, ¿no? El porcentaje de inmunidad, de la eficacia de las vacunas a nivel global, pero en piel de mariposa o en enfermedades concretas, bueno, más a lo mejor, bueno, en lupus no tengo ni idea, la verdad, pero en piel de mariposa, desde luego que ensayos que sepamos no hay, o por lo menos no sabemos si han participado, o sea, esa información, desde luego, en Debra España no la conocemos. Entonces, yo no te puedo decir cuál es la más idónea en función de la enfermedad. No sé, Nati, si yo entiendo, yo lo que tenía entendido hasta el momento es que además la vacuna no hay una vacuna de elección, o sea, no podemos elegir entre una vacuna u otra, ¿no? No, efectivamente, o sea, no puedes elegir. Es más, creo que no sabes ni siquiera la que te ponen, si es la de Pfizer, si es la de AstraZeneca. O sea, que en principio no sé, Nuria, si te veías sintiendo con la cabeza, si quieres decir algo más. Espérate, abro. Déjate el micro abierto. Pero esto de, no sabía que no, lo que acabas de decir, Mati, de que tú no sabes cuál te ponen, la de Pfizer o sea, pero sabes si es la de RNA o la de adenovirus. Yo lo último que he leído es que no, a la persona no le dicen te estoy poniendo la de Pfizer o te estoy poniendo te vacunan y ya Vale, está, no sabes. vale. A ver, ahora mismo sí que es verdad que la que tenemos aquí en Europa es la de ARN, o sea, no está aún la de adenovirus. Y es verdad que puede que no te digan qué marca es, ¿no? Si de Pfizer o la de Moderna, pero creo que sí que es algo que desde la plataforma de organizaciones tendríamos que luchar para tener esa información, porque sí que ahora, como decíais vosotros dos, o sea, es muy pronto porque no hay estudios con casi nadie que tenga enfermedades raras y se está empezando a vacunar pues a las personas que tienen enfermedades raras que son de primera línea. Esos son los primeros que estarán vacunados, los que empezaremos a tener información. Aún así, es verdad que desde varias plataformas de organizaciones de pacientes se está intentando presionar para que se pueda tener un cierto margen de decisión. Obviamente tú puedes decidir no vacunarte, pero también si quieres vacunarte, poder decidir cuando estén. Todo esto es, obviamente ahora solo hay estas en el mercado y disponibles y ya está. Pero cuando haya muchas, porque os estoy, ¿no? Lo que os decía, hay muchísimos grupos y muchas vacunas que van a salir, mucha variedad. Yo creo que en ese punto, yo creo que se tendría que luchar para que gente que tenga enfermedades raras pueda decidir un poco aconsejado obviamente por médicos y por, ¿no?, asociaciones y enfermería y todo eso, porque sí que es verdad que habrá en un futuro ensayos clínicos con cierta tecnología, ¿no? Pues ensayos clínicos, quiero decir, para tratar o para, ¿no?, probar cierto tratamiento nuevo, pues en EB, ¿no?, o en otras patologías, que puede que utilicen alguno de estos vectores virales o algunas de estas tecnologías, y entonces con los ensayos clínicos son muy restrictivos, ¿no? Y entonces se debatía de que si según qué vacuna se hubiera puesto, a ver si luego no se podría optar a estos ensayos clínicos. Entonces, es algo que se está estudiando desde las plataformas de organizaciones de pacientes, porque en un futuro, cuando haya toda esta disponibilidad, que se pueda uno pues decidir, mira, yo mejor la del vector viral no me la pongo porque creo que dentro de poco va a haber, ¿no?, un tratamiento donde se utilice esto y quiero optar. Son todo de cuestiones que van a salir y van a seguir, pero es muy difícil tener la información porque lo estamos viviendo
¿no? Como a cada minuto. Es como estamos con la radio escuchando un partido de fútbol y en cada minuto van pasando cosas y van cambiando cosas y cada día cuando más gente se vacune, más información vamos a tener. Gracias, Nuria. Y Álvaro y Nati. Otra preguntita. ¿Es necesario antes de ponerse la vacuna hacernos unos análisis completos para saber cómo tenemos las defensas? ¿Quieres responder tú, Nati? Respondo yo, a mí me da igual. Oh, responde, dale. Pues bueno, al final aquí lo que sabemos es que, sobre todo para los pacientes inmunodeprimidos, para las personas que tienen enfermedades inmunodeprimidas, ahí sí que se valora mucho y eso sí que todavía no hay un criterio claro sobre el tema de vacunación y se deja muchísimo el tema del especialista. En este caso, entiendo que si, yo qué sé, si es una persona que tiene infecciones muy recurrentes con una gravedad y tal, aquí es como todo, eso hay que hablarlo con tu médico, con tu especialista, valorarlo si es necesario o no esos análisis, pero si no hay evidencias previas de inmunodepresión o ese tipo de cosas, en principio que yo sepa no está descrito, yo por lo menos no lo he visto en ningún sitio. Gracias. En relación a lo que comentabas antes, Nuria, sobre tener anticuerpos o no, nos preguntan si con la prueba PCR o de antígenos se puede saber si se tiene anticuerpos. Vale, aquí, ¿respondes tú, Nuria? Aquí al final la PCR lo que te va a decir es si tienes COVID o no tienes COVID. No te va a decir si tienes anticuerpos o no tienes anticuerpos, ¿vale? Para saber si tienes anticuerpos o no tienes anticuerpos, están las pruebas que ya son de sangre, ¿vale? Esta, no sé si la habéis visto algunos, que son los test rápidos, que estos que son pequeñitos con un dedo, que la fiabilidad de esos test son muy bajas, ¿vale? Y sobre todo, en el caso de que te diga que sí que tienes anticuerpos, no vas a saber qué proporción de anticuerpos tienes, ¿vale? Con lo cual, verdaderamente, para saber si tienes anticuerpos o no tienes anticuerpos, es la prueba que hemos hablado antes, la serología, una prueba de sangre, ¿vale? Ahí es donde verdaderamente te van a decir si tienes IgG o IgM, que dependiendo de cada uno es si he pasado el COVID o si ahora mismo estoy con ello y eso, y la cantidad de anticuerpos. ¿No, Nuria? ¿Me he equivocado? Gracias. Una de las personas del chat, hablando antes del tema de la vacuna, si informan o no, nos dice que sí, que a ella sí le han informado, pero como decíamos, no, de momento lo que nos están diciendo desde las plataformas de organizaciones de pacientes no necesariamente van a informar y es una de las cosas por las que estamos luchando para que esa información esté disponible. También nos comentan por aquí que, bueno, que debería ser el especialista que dijera cuál es la vacuna más indicada para, ¿no?, cada persona, por su edad, las enfermedades que pueda tener. Y una última pregunta que acaba de entrar ahora es, cuando hablamos de cuidadores que optarían a la vacuna por cuidar de una persona con EB, ¿hay un número concreto o todos los convivientes tendrían derecho a vacunarse? Todo esto creo que lo habéis comentado antes, que se está intentando que se vacune a las personas cuidadoras, pero todavía no es algo que esté establecido, ¿no?, y protocolizado. Bueno, en teoría, o sea, a las personas mayores de 16 años con grado 3 de dependencia concedido, ¿no?, por la ley de dependencia, se vacuna, o sea, a la persona y al cuidador principal, en principio. Ahora bien, una persona, el cuidador principal. Es otra de las cosas que desde las diferentes plataformas y organizaciones también se está bueno, pues presionando un poco, porque se entiende que si al final convives con más gente, pues para conseguir esa inmunidad colectiva, en este caso en un pequeño núcleo, lo ideal es que se vacune el mayor número posible de personas. Pero por el momento, solamente al cuidador o cuidadora principal. Sí. De momento, y nos preguntan si son cuidadores profesionales o no profesionales. En este caso se entiende no profesionales. Estamos hablando de, como comentábamos, dentro de la primera fase de la vacunación, el cuarto grupo, que son grandes dependientes no institucionalizados, o sea, es decir, grandes dependientes, ley de dependencia grado 3, que estén en su domicilio. Por lo tanto, se considera a la persona y a su cuidador principal, que en este caso no es el profesional, pues podría ser bien padre, madre, pareja, pues depende de cada situación.
Y una última pregunta, siempre digo última, pero siguen llegando, que es maravillosa. ¿Teniendo anemia, se puede una persona vacunar? A ver, aquí yo tampoco me quiero pillar los dedos. Yo creo que al final estos casos tan particulares tendrías que consultarlo con tu médico, tanto especialista o médico de cabecera, y analizarlo bien. Al final, sobre todo aquí, lo que habría que analizar principalmente es eso, ¿no? Esa parte, si tenemos inmunodepresión o no, y si la anemia puede influir en eso, ¿sabes? Yo no me siento con los conocimientos suficientes para darte una respuesta al respecto. Creo que, ¿sabes? Habría que analizar tu caso en particular, ver qué anemia es, qué resultados tienes, y quizás eso es más con el médico, ¿no? Especialista, o con tu médico de cabecera. Y nos llega. La información que nos han dado de IPSalud solo se vacunarán a cuidadores profesionales de dependientes en 3er grado. Es que eso es una de las cosas que también se está trabajando desde las plataformas, que la información sea más clara y que esté cohesionada, ¿no? En las decisiones y la información que se está proporcionando, tanto por parte del Ministerio como de las distintas, ¿no? consejerías de sanidad y en todos los estamentos. Sí, efectivamente, porque hay un protocolo definido por el Ministerio de Sanidad en consonancia con las diferentes comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial, que se supone que ese protocolo es el que se debe implementar en cada comunidad autónoma, pero entiendo que luego pues bueno, pues puede haber variaciones como esta, o variaciones como la que nos contaba Irene, ¿no? Que a ella sí la han informado de qué vacuna es, porque entiendo que al final el profesional que está ahí, que te vacuna, pues igual te lo dice y ya está, ¿sabes? No sé, pero realmente sí que desde eso como decía Vanina, de las plataformas se está luchando porque, bueno, pues la información sea más clara en algunos puntos concretos, ¿no? Pues creo que ya no llegan más preguntas. De todos modos, si hay alguna pregunta, si alguna persona se ha quedado con ganas de hacer una pregunta, ya sabéis que nos podéis escribir a los correos de Debra, que puede ser info@debra.es o enfermera@debra.es, social@debra.es, psicología@debra.es. Y de momento, investigación está de baja maternal, con lo cual... Pero si llega alguna pregunta, haremos todo lo posible por responder lo mejor posible. Muchas gracias a todo el mundo por participar. Un placer veros. Muchas Buenas gracias. noches.